Muchas gracias a todos. Con permiso, voy a entrar a la sala por un rato y con mucho agradecimiento por vos, Alberto. Gracias por esta invitación a participar. Gracias a todos los que están acá. Qué lindo ver tantas caras conocidas y queridas y tantas caras por conocer y querer en el futuro. Así que bueno, feliz de estar acá. Mi nombre es Hernán Schreck. Yo soy de Uruguay, soy terapeuta gestáltico ya hace varios años y me he dedicado mucho al tratamiento de la adicción. De hecho, trabajo bastante en ese campo, tanto aquí en Uruguay, donde soy asesor de la Secretaría Nacional de Drogas, y por un tiempo tengo el honor de ser presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay. Eh, que dentro de poquito ya cederé ese lugar a otra colega. Así que bueno, muy feliz de estar acá. Eh, bueno, me dedico hace muchos años, he escrito tres libros, dos libros que están publicados en español, en ruso y en portugués, y ahora un nuevo libro que nació primero en Rusia, lo publicamos y lo presentamos hace pocas semanas en Moscú, y si Dios quiere, para el año que viene va a estar en español disponible. Y pensando a partir de esta invitación de Alberto acerca de qué poder compartirles, me animé a proponerles hoy un espacio de reflexión acerca del trabajo en la psicoterapia, también como una oportunidad de crecimiento personal a los que nos dedicamos a esta tarea, ¿no? Durante mucho tiempo el trabajo del psicoterapeuta estuvo muy enfocado en los clientes, en los pacientes, y recién hace unos años yo siento que empezamos como a mirarnos a nosotros mismos y descubrir algunas cosas interesantes. Mucho de lo que les voy a compartir hoy son ideas que están en mi tercer libro, que se llama Sostener ante el fuego, y que son ideas que pongo en juego en este tipo de espacios precisamente como un proceso de crecimiento personal. Vamos a trabajar durante un poquito menos de una hora. Les cuento que esta es una conferencia que espero que sea interactiva, así que en algún momento les voy a pedir a ustedes que prendan su micrófono y nos compartan algo. Y también pedirles que a la medida de lo posible enciendan las cámaras. Saben que a los que nos dedicamos a esto no es lo mismo ver cuadraditos con nombres o no ver nada, a verles las caras, poder ver sus gestos y a partir de ahí también saber cómo ir transitando este tiempo juntos. Eh, Voy a empezar, a ver si tengo para compartir, sí, por aquí tengo, compartiendo el título de esta conferencia y también una reflexión que me gustaría que fuera como el punto de partida de este encuentro. Y es una reflexión que surge a partir de mi trabajo con adictos, donde en algún momento yo me di cuenta que los adictos son de lo más parecido a las personas, ¿no? Y esto que tiene, por supuesto, un tono irónico y espero que sea reflexivo, parte de que para muchas personas un adicto es como de otra especie, ¿no? Y una vez en una conferencia para docentes se me acerca una maestra al final y me dice, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no me animé a hacérsela frente a la gente. Dígame, a un adicto, ¿cómo le tengo que hablar? Y yo me quedé mirándola y me surgió desde el profundo de mi corazón decirle yo que vos pruebo en español, porque en realidad estábamos en Uruguay, pero me resultó muy curioso, o sea, ¿cómo se le habla a un adicto? ¿Tendrán un idioma particular? ¿Tendrán, no sé, son de otra especie? Entonces, siempre planteo esa idea precisamente para revisar nuestra idea sobre los adictos, pero también últimamente descubrí algo que para mí es interesante, y es que
también podríamos decir que los psicoterapeutas somos de lo más parecido a las personas, ¿no? Porque si bien en nuestra tarea y en nuestro entorno muchas veces recibimos miradas idealizadas y a veces nos la creemos también, está bueno partir de la base que también somos personas y que muchas de las cosas que nos pasan son muy similares a las que les pasan a nuestros pacientes, ¿no? Desde esa claridad, a mí me gustaría transitar con ustedes algunas de estas ideas, ¿no? Primero, que la gente normal no se dedica a la psicoterapia. Y esto para mí es una certeza. No sé si les ha pasado a ustedes que conocen a alguien, le cuentan a lo que se dedican y los miran con una cara como extrañado, ¿no? Y alguna persona en confianza me ha dicho, pero ¿qué gana tenés de dedicarte a esto? O sea, estar con personas que lloran, con personas que tienen problemas, escuchar los dolores de otros. Y sí, yo me di cuenta que las personas normales no se dedican a la psicoterapia porque yo estoy seguro que nosotros no somos personas normales. Y esto lo planteo básicamente desde una perspectiva, digamos, más desde las matemáticas o de la estadística, ¿no? La norma en estadística es la parte de la campana de Gauss donde se agrupa la mayor parte de la población. Y sí, nosotros somos gente rara, ¿sí? No somos personas normales y esto lo digo a veces en lo personal hasta con cierto orgullo, porque yo he pagado mucha plata en psicoterapia para no ser normal. Entonces, y hago muchos esfuerzos, porque a veces la normalidad me tienta. Y a veces me digo, qué gana que tengo de complicarme la vida pensándome tanto, reflexionando tanto sobre lo que hago, si ahí afuera hay gente que vive con una impunidad hermosa. Hermosa la veo desde afuera, desde adentro. Después esas personas en la psicoterapia me muestran una cara que digo, no, yo no quiero ser normal. Entonces, partiendo de esa base, vamos a empezar pensando qué es ser psicoterapeuta. Y acá les voy a pedir que algunos de ustedes, en palabras muy sencillas, abran su micrófono y me digan qué es para ustedes ser psicoterapeuta. Somos la mayoría psicoterapeutas, ¿no? Espero que tengan alguna idea qué es lo que es ser psicoterapeuta. Para mí es una Para tarea mí, bueno, inevitable, Germán. Silvia, de vuelta, Para mí es una tarea inevitable, no podría ser otra cosa. Está como en mi ADN, no sé cómo explicarlo. te entiendo clarito porque Vargas Llosa dice yo soy escritor porque no sé hacer otra cosa. No, Ese es no, mi yo caso. no sé si Ese es mi tiene que ver caso, no sé ¿no? si tiene que ver con no saber hacer otra cosa, tiene que ver con no poder o con no querer hacer otra cosa. Por ahí sabría hacer otra cosa, Maravilloso, y de hecho hago otras maravilloso. cosas, pero no querría hacer otras cosas. Gracias, Silvia. Vanessa. también es cantante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Cantante, deportista, un montón de cosas, pero digo, Pero ahora yo estoy hablé de escribiendo un mí. libro, pero no importa, es eso. Yo hablé de mí, no de ti, Silvia. Yo a veces creo que me dedico a esto porque no tengo otras habilidades manuales. No podría ser carpintero, lo intenté, pero no me salió. Vanessa, Hola a todos. Bueno, no sé, yo siento que es como acompañar a una alma, o sea, es como acompañar y convergerte y sentir de que tú también vas sanando junto a esa persona. muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Abre su... Natalia. Para mí es como una forma de caminar la vida, como tratando de buscar como el sendero más verdadero, más honesto. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, es raro que nos dediquemos a esto, pero porque además nos gusta, porque además nos apasiona, ¿no? Eh, y está bueno pensarnos también desde esa perspectiva con algo que nos trae nuestra querida Laura Pers, donde habla de que
el terapeuta es su propio instrumento, ¿no? Em, Hemos decidido, todos nosotros, tener una profesión, un oficio, ¿no? Donde todos nosotros somos nuestro propio instrumento. Por ahí un carpintero trabaja con las manos, una cantante trabaja con su voz, y nosotros trabajamos con todo lo que nosotros somos, lo cual implica un trabajo permanente de chequeo de cómo estoy, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, mi espíritu, o todo eso junto, que en realidad es la mejor manera de poder pensarlo, ¿no? Y desde esa perspectiva está claro que es un trabajo que a mí por lo menos me plantea mucha responsabilidad. Y sobre todo cuando pensamos algo que yo aprendí al comienzo, la diferencia entre ser gestáltico y ser gestaltista, ¿no? Donde mi maestro, Alejandro Spagenberg, me decía que uno puede trabajar como terapeuta gestáltico, pero ser gestaltista es una filosofía de vida que va más allá del trabajo que tú haces, ¿no? Y en esto de la coherencia es muy difícil, y esto lo he visto supervisando colegas, porque se invita a una disociación que es muy dolorosa. O sea, sí necesitamos transitar el camino de la coherencia permanentemente, y eso a veces no es cómodo, no es agradable, no es lindo, pero somos nuestro propio instrumento. ¿Mm? Mi querido maestro Jean-Marie Lacroix, que lo vamos a tener mañana, habla de que no es la técnica la que cura, es la calidad de la presencia del terapeuta. Y eso es lo que para mí ha sido central, especialmente en un área, en el trabajo con adictos, donde los enfoques casi siempre han sido drogocéntricos. O sea, parte de mi trabajo aquí en la Secretaría Nacional de Drogas es la supervisión de todos los terapeutas que componen la Red Nacional de Tratamiento. Y ahí observo muchas personas que cultivan la presencia, pero también muchas que solo hablan de drogas. Y ahí podríamos llevarlo a otros temas, ¿no? Terapeutas que solo hablan de los problemas del paciente, que le dicen lo que tiene que hacer con su vida, eh, y a veces perdemos de vista que lo que sana es la manera en la que nosotros estamos sentados o posicionados frente a nuestro cliente o a nuestro paciente. Y ahí se viene una cuestión que es como una pregunta que a mí me gusta también usar de partida. Nuestra tarea es ayudar o acompañar a la gente. Y les voy a contar algo que para mí es clave siempre, que es el significado de las palabras, ¿no? La palabra ayudar viene de auditiare, que viene del latín, y significa socorrer, aliviar, favorecer, donde alguien va hacia otro para hacer algo por él, ¿no? Muy ligado al enfoque clínico que se utiliza en muchas áreas de la salud, donde seguramente ustedes saben que el clinos era un sillón que las personas que se dedicaban a curar utilizaban para que reposara el paciente y pacientemente esperara que otro desde un saber superior hiciera algo, ¿no? Entonces ayudar es hacer algo por otro. Hay una acción, hay una dirección, hay una intervención, donde se supone que alguien puede y alguien necesita. Para mí, en este momento de mi vida, es mucho mejor ponerme en el lugar de acompañar, que también viene del latín, y es interesante porque es una palabra compuesta. Por un lado quiere decir con o junto a, y por otro lado significa pan. Etimológicamente, acompañar significa compartir el pan con otro. ¿Mm? Que significa estar con otro, sentarse a su lado, compartir un tramo de la experiencia vital sin apropiarse de ella. Estar con otro mientras hace o no puede hacer por sí mismo. Y ahí
la sensación que yo tengo y la experiencia en supervisión es que oscilamos todo el tiempo entre la indiferencia y la codependencia, ¿sí? Con algunos pacientes vamos para un lado, con otros pacientes vamos para otro, y ahí se plantea algo que a mí me ha generado mucho interés en los últimos años y es el impulso natural codependiente que los terapeutas tenemos con nuestros pacientes, ¿sí? Y esto lo he observado en mí muchas veces y lo veo en los colegas que superviso. Que en realidad parte cuando ayudarte a ti es mi propia necesidad. Y esto es algo que yo me pregunto cada vez que tengo un paciente enfrente. ¿Quién tiene necesidad de este espacio? O sea, ¿quién va a poner la energía para que esto ocurra? Y cuando me descubro que yo quiero que vos salgas adelante, que yo quiero que vos estés bien, que yo quiero que vos soluciones tu problema de pareja, tu problema laboral, ahí me freno y me reviso a mí en cuanto a qué es lo que quiero yo. Porque ¿quién tiene que querer más acá? ¿Sí? Desde esa expectativa de que el otro logre algo. Esa pregunta a mí siempre me orienta. La dependencia emocional, rápidamente, es un patrón persistente de necesidades insatisfechas que se intentan cubrir con otras personas que padecen. Y por eso tenemos, como decimos en Uruguay, comprado todos los boletos para la rifa de la codependencia. ¿Sí? Tenemos, siento yo, por la naturaleza de nuestra tarea, una propensión natural a los vínculos de codependencia con nuestros pacientes. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Y que siempre trabajo en los talleres y en los seminarios. ¿Cuáles son las emociones que particularmente sentimos con aquellos pacientes que nos resultan difíciles, desafiantes, ¿no? Rápidamente los invito y las invito a pensar en algún paciente que hoy en día está haciendo un desafío, les está costando, les está generando emociones, y les voy a pedir que rápidamente compartan qué emociones pueden identificar frente a esos pacientes. Brevemente, ¿qué les pasa a ustedes con esos pacientes? Frustración, Frustración, gracias. pereza, Ujú, gracias. ¿Quién más? A mí me da impotencia o angustia. Impotencia, Un poco gracias. En me las ideaciones exaspera. suicidas, en las ideaciones suicidas el miedo, ¿no? Miedo, exacto. Frustración, Sí, es, potencia. impotencia. Gracias, porque, y esto especialmente en el trabajo con adictos, cuando yo comencé a comienzo de los 90 a trabajar, a hacer mis primeros acercamientos al tratamiento de la adicción, un psiquiatra un día me dijo, mirá, Germán, este es el trabajo más frustrante que existe. Las batallas perdidas van a ser mucho más que las ganadas y todo el tiempo te vas a frustrar. Yo cuando escuché eso dije, me está invitando a que me retire, me voy a dedicar a otra cosa, tal vez a las empresas donde la gente gana más plata o hacer cosas dije, me está expulsando con este enfoque. Por suerte, años después descubrí que esto que nosotros sentimos está directamente relacionado con la manera en la que yo me paro o acompaño a mis pacientes. ¿Por qué? Por ejemplo, la frustración es, y la impotencia son una cara de una moneda que tiene dos caras. Pregunta, ¿alguno de ustedes se frustra o se siente impotente porque no puede volar con sus brazos? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se frustra porque no puede ir a la luna y respirar sin oxígeno? No. Bien, ¿por qué? Porque ustedes no creen que pueden volar con sus brazos, no sienten que tienen que poder y tampoco estar en la luna sin la escafandra de un astronauta. Bien,
La pregunta es, tal vez la frustración no tendrá que ver con lo que yo me creo que puedo en el vínculo con otro, porque la otra cara de la impotencia es la omnipotencia. Yo me frustro a la medida que me creo cosas sobre mí mismo. Por ejemplo, que yo durante años creí que yo podía sacar a la gente de la droga, como dicen acá, que yo podía hacer que alguien pudiera dejar de consumir, o yo creo que puedo hacer que tu vida sea mejor, o yo creo que puedo hacer que tus relaciones de pareja sean más exitosas. Tenemos que revisar rápidamente qué me creo sobre mí mismo, porque es muy probable que desde mi omnipotencia yo me esté exigiendo cosas que no puedo y que son las que en realidad me frustran y me hacen sentir impotente. ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? Bien. Entonces me Absolutamente. encontré, me encontré escribiendo mi primer libro con este concepto, que es un concepto que está muy ligado a la terapia Gestalt, que es el concepto Wu Wei. ¿Lo conocen? Estoy mirando ahí. Bien. Wu Wei, en una muy mala traducción al español, significa no hacer. Y es un concepto que la Gestalt toma a partir de un libro de Alan Watts, como ustedes saben, uno de los amigos de Fritz Perls, que le embaló al viejo Fritz a meterse en todo este tema del taoísmo, y que significa, y que su premisa principal es el Tao nada hace y sin embargo nada queda por hacer. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer los terapeutas? ¿Cuál es nuestro rol en las cosas que le falta, le sobra o necesita nuestro paciente? ¿No? Y ahí yo empecé a plantearme que tal vez no tengo, que tal vez estaba haciendo de más. Y eso, eh, yo superviso también personas de otros países y, por ejemplo, los colegas gestálticos rusos son tremendos hacedores. Cuando me cuentan la supervisión, todo, yo me agoto solo de escucharlos. Y la pregunta es, ¿quién tiene que hacer en una psicoterapia? ¿Yo tengo que hacer? Y ahí me acordé de un conocido también de todos nosotros, de Memo Borja, psicoterapeuta mexicano, que dice una real pedagogía es aquella en la que lo que se espera del otro se convierte solo en esperar. Entonces, ¿qué pasa si en vez de plantearme lo que tengo que hacer, mi postura es simplemente esperar, confiando en que mi paciente, la vida, Dios, lo va a ir guiando, lo va a ir acompañando en lo que él necesita en realidad? A veces yo creo que tenemos un impulso megalomaníaco de hacer cosas por otro. Y ahí aparece un gran enemigo de muchos terapeutas, que es el silencio. Escuchaba a las colegas que daban el taller anterior acerca del trabajo con adolescentes, ¿no? Donde muchas veces aparece el silencio. Y ni hablar con niños. Les confieso que en un momento de mi vida dije, bueno, voy a trabajar con niños, no debe ser tan difícil esto. Me puse a estudiar, agarré libros, hice curso. Un paciente niño tuve porque dije, yo no puedo con esto, ¿no? Bueno, vamos a dibujar algo. No quiero. Bueno, vamos a jugar. No, no quiero. Con los años, recordando también eso, pude empezar a valorar la importancia de sostener el silencio. ¿Cuál es el problema del silencio? Para nosotros, que también somos de lo más parecido a las personas, y para las personas normales. Y es que el silencio directamente te conecta contigo. El silencio directamente te pone en conexión con lo que tú sos.
Y eso en algún momento puede ser disfrutable y en otro momento puede ser horrible. Entonces, en supervisión, todo el tiempo encuentro colegas que se pasan respondiendo preguntas que nadie hizo, que se pasan llenando el silencio con consejos. Entonces, la invitación que hago cuando trabajo en supervisión es revisar qué me pasa en el silencio, porque el silencio es una hermosa oportunidad que tenemos también en la terapia, ¿no? Esto, que haya un espacio en blanco, ¿no? Como dicen los pintores, el terror del lienzo en blanco y la maravillosa oportunidad del lienzo en blanco. Ahí es cuando el terapeuta, cuando logra sostener el silencio, deja de luchar para lograr algo, porque eso también es parte de nuestra idea de que tenemos que lograr algo con nuestros pacientes. ¿Y qué pasa si me acomodo y simplemente estoy? Sostengo el silencio. ¿Mm? Vivimos en una sociedad donde el silencio es muy amenazador y todo el tiempo estamos con auriculares, con música, con cosas, con pantallas. ¿Y qué pasa con mi propia capacidad como terapeuta de sostener ese silencio? Porque el silencio puede dejar de ser un vacío para ser el lugar donde emerge el darse cuenta. ¿Mm? Claro que nuestra tarea tiene una particularidad, como dice la gente normal, y es que trabajamos con el sufrimiento de otro, ¿no? Hace poco tiempo en Uruguay, y veo muchos colegas uruguayos, muchas colegas uruguayas, se empezó a hablar mucho del sufrimiento vicario, ¿no? Muy ligado al ámbito jurídico, especialmente en lo que es la violencia intrahogareña, ¿no? Donde el sufrimiento vicario es producirte sufrimiento a partir del sufrimiento de otra persona. Y en la tarea de los psicoterapeutas, lo que nosotros muchas veces recibimos, por supuesto que no desde un ánimo violento o hacernos daños, es el sufrimiento de otro, lo que se llama sufrimiento vicario. Estamos frente a personas que sufren. ¿Mm? Y ahí la invitación es a mirar cómo nos impacta eso a nosotros también desde nuestro rol de terapeuta. Y esto, por supuesto, no afecta solo a terapeutas, a cualquier persona que trabaja con otros que sufren. ¿Mm? Durante mucho tiempo trabajé con personal de la salud, médicos, enfermeros, y ahí sí también hay un impacto muy profundo, donde quienes plantean el concepto desde la psicología del sufrimiento vicario, hablan de la afección por empatía con sobrevivientes de situaciones traumáticas, ¿no? Todo el tiempo estamos frente, y por ahí también el nombre de mi último libro, ¿no? Frente a un fuego que no solo puede quemar a un paciente, sino que también nos puede afectar a nosotros. Y ahí está nuestra capacidad de poder metabolizar eso. Sí estando presentes, sí acompañando, pero también observando cuando ese fuego también nos pueda quemar a nosotros. Y desde ahí reconocer en qué nos toca. Porque, como también sabemos, nos llegan los pacientes que necesitamos para nuestro propio proceso personal. ¿Mm? Hoy les voy a mostrar lo que podemos hacer por ti en un espacio de 3 metros. Estoy escuchando a alguien con un micrófono abierto. Bien, ahí va. Gracias, Erika. El terapeuta debe permitirse ser tocado con el paciente, ¿no? Siempre digo que los terapeutas gestálticos trabajamos en el límite, siempre en la frontera, ¿no? Y en esa frontera, que uno a veces ve otras técnicas, ¿no? La técnica tradicional psicoanalítica, el paciente en su diván, el terapeuta detrás, escuchando en penumbras, tiene también
más allá de los beneficios que plantea el psicoanálisis tradicional, tiene también un espacio de cuidado, ¿no? Porque yo simplemente estoy escuchando, estoy detrás. Las películas de Adam Sandler, no sé si han visto ese actor que en todas sus películas aparece un psicoanalista y tiende a, no sé, en una estaba él hablando, se abre la cámara y el paciente y el terapeuta, el psicoanalista entrando al consultorio, comiendo con una servilleta así, ¿no? Lo había dejado hablar solo, se había ido a comer, ¿no? Nuestro trabajo implica una dedicación, una presencia y una exposición mayor. Y está bueno reconocer eso, ¿no? Que nuestro trabajo es poner el cuerpo también en el encuentro con el otro. Un cuerpo que también naturalmente puede ser afectado por su sufrimiento. ¿Mm? Y ahí muchas veces aparece esta sensación en los terapeutas de qué pasa con lo que es y con lo que fue mi vida a la hora de acompañar a otro, ¿no? Escuchaba también a las colegas que estuvieron anteriormente esto, ¿no? Si yo anduve de fiesta en mi adolescencia, si yo tuve una vida muy libertina, bueno, ¿cómo voy a acompañar a otro? ¿No? En mi caso, yo siempre digo, nací en un boliche, porque boliche aquí en Uruguay es un bar, porque mi papá tuvo y mi abuelo antes un bar, tuvieron bar, entonces yo estuve muy en contacto con alcohol, con gente ebria, ¿no? Entonces a veces me decían, bueno, pero si vos tuviste eso, ¿cómo podés ayudar a adictos? Y después tenés los adictos, que por otro lado te dicen que si vos no fuiste adicto no podés acompañarlos, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? O me encanta, esto les juro que me encanta, las madres codependientes. Yo tengo un segundo libro escrito sobre ese tema, eh, que me miran con ojo, ¿no? Cuando los empiezo a trabajar con ellas sobre el vínculo con su hija o con su hijo, me mira y me dice, vos nunca me vas a entender porque no sos madre. Tiene razón, tiene razón. No tengo chances biológicas de ser madre, pero sí puedo tener la capacidad de acompañar, sobre todo revisando el concepto de empatía. Yo durante muchos años pensé que la empatía era el camino para el trabajo terapéutico, hasta que escuché a alguien que dijo que la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, lo puede dejar al otro sin lugar. Yo no necesito ocupar tu lugar. Yo no necesito sentir todo lo que vos sentís, ni necesito haber pasado por tus experiencias para acompañarte. Exigirme eso es faltarte el respeto, porque estoy en una postura, ¿no? Acompañando a padres o a madres que han perdido un hijo, jamás me atrevería a decirte, yo me puedo poner en tu lugar, porque debe ser de los peores terrores que tenemos lo que somos padres, pero sí puedo acompañarte en ese dolor, sí puedo humilde y respetuosamente transitar este camino contigo, pero sin pretender ser lo que no soy. ¿Mm? Ahora bien, mi imperfección es también parte de mi riqueza, ¿no? Tal vez muchos de ustedes conocen la historia del aguador, una historia, una vieja historia india que rápidamente se las voy a contar. Un aguador en la India, en su camello tenía dos vasijas colgadas por un palo, ¿no? Y todas las mañanas llevaba al pueblo el agua para la gente. Y una de las vasijas era perfecta, redondita, sanita, brillante. La otra vasija tenía una grieta. Estaba ya viejita, muy deteriorada. Entonces, todas las veces hacía ese camino y llevaba el agua con la vasija perfecta, completa, y con la otra a la mitad.
Durante muchos años esa vasija estuvo muy avergonzada. Y una mañana la vasija rota le dijo, perdóname, soy un fracaso, por mi culpa perdés la mitad del agua de cada viaje. El aguador sonrió y le dijo, ¿te fijaste tu lado del camino cada vez que vamos al pueblo? La vasija miró por primera vez y se dio cuenta que del lado donde ella estaba perdiendo el agua había flores de todos colores. Del otro lado, donde estaba la vasija perfecta, había solo tierra. El aguador le dijo a la vasija rota, siempre supe que estabas agrietada. Por eso sembré semillas de flores de tu lado, que vos todos los días has regado desde el agua que caía por tu grieta. Gracias a tu grieta, yo puedo llevar también flores a mi casa. Yo estoy convencido de algo. Los que nos dedicamos a esto estamos rotos. Venimos de historias difíciles. Nadie se dedica a esto por casualidad. No lo voy a hacer acá, pero en uno de los seminarios que dicté hace pocas semanas en Rusia, hablando sobre dependencia emocional, hablé de lo que es un apego seguro para un niño, ¿no? Todo lo que necesita un niño para crecer seguro en su calidad de vínculos y desde su apego. Y le dije, levante la mano, ¿quién de ustedes recibió todo esto? Y por supuesto ninguno de nosotros levantó la mano. Entonces también reconocer nuestras propias heridas, nuestros propios problemas, nuestras luchas, nuestras batallas, es también mirar esa parte de nuestra historia con amor y reconocer que gran parte de nuestra habilidad como terapeutas también viene de ahí. No solo por lo que sufrimos, sino también por lo que hicimos con lo que, y hacemos todavía con lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Sí? Ahí está la historia. Después, compartirles algo que a mí también me llamó la atención cuando voy a otros países, y es cómo le llama la atención el poco uso que algunos terapeutas hacemos de las técnicas gestálticas. Las técnicas gestálticas son maravillosas, son muy útiles, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si en el contexto grupal o individual en una psicoterapia nuestras técnicas están al servicio de evitar la conexión con nuestros pacientes? Y ahí me acordé de algo que había leído hace muchos años, y es sobre este concepto de las técnicas boom, boom, boom. ¿Mm? Gary Yontef escribió en un libro, la Gestalt no es una bolsa de trucos. Yo Entonces decía, él hablaba de que muchas veces el uso de técnicas tiene como fin deslumbrar al paciente o al grupo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con uno de nuestros padres fundadores, el viejo Fritz, que era tremendo exhibicionista, no solo en la piscina de Salem, sino en sus grupos, que como sabemos no eran grupos terapéuticos, él le llamaba su circo, ¿no? Entonces él hacía intervenciones individuales con público que lo admiraba, y a veces esa característica exhibicionista y buscando el shock nos hace perder de vista el valor de la conexión con el otro. Y que muchas veces, cuando no sabemos hacer algo, no sabemos qué hacer, vamos a hacer una técnica. A ver, está muy bien el uso de técnicas, ¿no? Especialmente a los colegas rusos les asombraba escuchar eso, porque ellos han sido formados intensamente en el uso de técnicas, donde mi sensación es que a veces se pierde el valor del contacto, sostener el silencio y el vacío fértil. Vamos a revisar un poco el para qué usamos las técnicas, que vuelvo a repetir, muchas son maravillosas, pero pueden ser una manera de evitar el contacto, evitar la ansiedad, el vacío, evitar el silencio.
¿Mm? Los terapeutas somos de lo más parecido a las personas y muchos terapeutas tienen problemas con el consumo de drogas, ¿sí? Y está bueno revisar, pero no solo el consumo de drogas, que de por sí ya viene, y esto yo lo presenté en un congreso en Rusia, la RANEPA, que es la universidad donde se estudia psicología en Moscú. Hablé sobre el doping universitario, ¿no? Y no los voy a entretener mucho con esto. Partí de algo que aquí, creo que en Argentina también, Silvia, corregime si me equivoco, a los estudios universitarios les llamamos carreras, ¿no? Y Así es, en Argentina también. también, ¿no? No sé, en otros países, si alguien me orienta, en Aquí en Perú Perú también, en En Perú también, Perú México también. 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 En eso, Costa ¿no? Rica también, sí, carrera. Gracias. Y es interesante porque el concepto de carrera lleva a una competencia, ¿no? Y ahí me puse a pensar, y además recordando mi historia como estudiante, el uso intenso de algunas sustancias que los estudiantes universitarios utilizan como manera de estar más despiertos, más atentos. En mi época, hace ya muchos años, se utilizaban mucho anfetaminas, ¿sí? Entonces, en esa presentación que hice y usando también datos de la Secretaría Nacional de Drogas en Uruguay, donde claramente, si bien son muy difusos los datos que tenemos de consumo de drogas en profesionales universitarios, era de esperar que una estrategia de logro del éxito en la etapa universitaria se traslade a la etapa de ejercicio profesional. O sea, también ver nuestros propios consumos de drogas, si no están al servicio de rendir más, ser más exitoso, estar más atento, trabajar más horas, pero además, en esta profesión, los terapeutas no solo consumimos sustancias, sino también consumimos trabajos, tenemos una alta tendencia a la adicción al trabajo y muchos de nosotros decimos, porque me apasiona, pero ¿qué pasa con el resto de la vida? ¿No? Y nos llenamos de pacientes y de grupos y de talleres y después nuestra vida se empieza a resentir en otros ámbitos. A veces nos embriagamos de éxito y vamos en pos de eso, de validación, de productividad y de admiración. La invitación es a revisar estos aspectos en nuestra propia vida profesional. Voy a mirar la hora. Ah, venimos muy bien. Y por último, les voy a dejar esta idea de la espiritualidad en el trabajo del psicoterapeuta, ¿no? Desde una certeza que yo tengo. Cuando yo estoy frente a un cliente, a un paciente, este es un vínculo de tres. Y esto, cuando hablo de espiritualidad, no me refiero a ninguna religión en particular. Por supuesto, cuando hablo de esto en otros países, ¿no? Sobre todo de la convicción de que todos le rezamos al mismo Dios, ¿no? Eh, Tiene distintos nombres, distintas figuras, distintos diseños, ¿no? El diseño es la tecnología que las personas utilizan para lograr su conexión con ese ser superior, ¿no? Ir a una misa, una sinagoga, una ceremonia con un fuego, lo que sea. Pero sí, en mi trabajo a mí me ha ayudado mucho sentir que no estoy solo en esto y que principalmente no soy el principal artífice de esto. ¿Conocen a Facundo Cabral? Sí. Facundo Cabral, Sí. un maravilloso cantautor, Argentino. pensador argentino,
fallecido de una manera muy trágica hace pocos años. En una entrevista, Facundo Cabral cuenta, bueno, amigo de la Madre Teresa de Calcuta, de Krishnamurti, de un montón de gente interesante. Él, una persona, periódicamente escucho sus reportajes porque me resultan muy interesantes. Y en uno de esos reportajes, Cabral cuenta que estaba en Estados Unidos, en un aeropuerto, esperando el retorno de su esposa y su hija en un avión que venía a pasar unos días con él. Y estaba en compañía de Krishnamurti. ¿Mm? Y en ese momento, en ese aeropuerto, Facundo Cabral se entera que el avión donde venía su esposa y su hija había tenido un accidente y habían muerto todos. Cuando él se entera de eso, y esto contado por Krishnamurti, porque él ahí dice que se olvidó de todo, él se arrodilló y sus únicas palabras fueron: ahora sé quién manda. ¿Mm? Y para mí, trabajar desde una perspectiva espiritual es no olvidar quién manda, que no somos nosotros. ¿Mm? Es entender que nosotros no somos lo más importante para la vida de nuestros pacientes, ni somos los que definimos lo que le pasa a nuestros pacientes. Y esto, por un lado, exige una renuncia egoica a una idea megalomaníaca que podemos tener. Y por otro lado, ¿tenemos un micrófono abierto? ¿Sí? Por otro lado, a mí me permite no cargar responsabilidades que no me corresponden. ¿Qué me pasa cuando un paciente se suicida? ¿No? Yo sé lo que me pasa porque me ha pasado, y me recuerdo revisando toda mi práctica, todas mis palabras y con una profunda sensación de culpa, qué le habré dicho o qué no le habré dicho, hasta que entendí que la vida de las personas no depende de mí, ni de ustedes, ni de nadie. A veces ni siquiera de la propia persona, porque hay personas que han intentado suicidarse y no lo han logrado. Entonces, entender que y reconocer que el trabajo es un trabajo de tres, que es un vínculo de tres, a mí me ayuda mucho en mi práctica profesional. Hace unos años fui invitado a hacer una pasantía en un sanatorio adventista en una localidad argentina que se llama Libertador San Martín. Ese sanatorio lo conocen como el Puigari. Y ahí me encontré con las pinturas de Nathan Green, donde más allá de la creencia o no en Jesús y todo eso, me mostraban esto, ¿no? Como la presencia de algo, de alguien, que ustedes le podrán dar el nombre que quieran, que nos está acompañando, que a veces nos está susurrando al oído, sin palabras, y que además está acompañando a nuestro paciente, y que nosotros no somos lo más importante ahí. Y para terminar, y abrir un espacio para preguntas o comentarios, les voy a contar brevemente. Alejandro Korch es psicoterapeuta gestáltico uruguayo, hombre medicina, es uno de los líderes de la tradición, de las tradiciones nativas americanas acá en Uruguay, una persona que yo quiero mucho y respeto, y que en varias ocasiones en ceremonia le escuché decir: no te pongas entre el fuego y la persona. ¿No? Primero, gráficamente, cuando lo ves trabajar a Alejandro, siempre hay un fuego en el medio, y cuando está trabajando con alguien, él nunca está de espaldas al fuego, él nunca se interpone, él está al costado, y todo el tiempo él se vincula con el fuego y con el paciente. ¿Mm? Y en realidad para mí ha sido una enseñanza maravillosa, lo he aplicado mucho en grupos, donde les juro que cuando trabajo en grupo, ya sea desde un rol docente, supervisor o terapeuta, yo visualizo fuego en el medio de la ronda, y es un fuego que en realidad es quien
lleva la mayor cantidad de poder y de capacidad de transformación de todo el proceso. No soy yo. Es ese fuego, es Dios, es el universo o quienes ustedes quieran. ¿Cuál es la principal tarea de un terapeuta gestáltico? Un día me lo dijo Alejandro Spachenberg. Es interferir lo menos posible en el desarrollo de tu paciente. En pocas palabras, joder lo menos posible en la trayectoria de desarrollo personal. Sí acompañar, sí sostener, sí estar ahí, pero teniendo claro que no es tu tarea llevarlo de la mano a ningún lado y simplemente estar ahí acompañando, sosteniendo para que él vaya haciendo su propio camino. Bien, unos minutitos para algún comentario, algo que quieran preguntar y luego voy a cerrar con otra reflexión. Germán, no sé si no es una pregunta claramente porque fuiste clarísimo y no hay nada que preguntar, para mí por lo menos. Eh, pero sí es algo de lo que vos dijiste último. Yo hice varias convivencias en Chiloé con Nana y Nana decía que los terapeutas somos como parteros y que tenemos que estar ahí para asistir a un proceso que es natural y que tenemos que tener la idea de que cuanto menos intervengamos, mejor. Tenemos que saber intervenir si hace falta, pero cuanto menos intervengamos, mejor se va a desarrollar ese proceso. Y a mí esto siempre me quedó, viste, acá resonándome, no sé si viene de la espiritualidad o de la orejita izquierda, pero me viene acá picando el seso siempre. Nada, ese comentario. Hermoso, Silvia, gracias. Me hiciste acordar a un tanatólogo, creo que es Dopaso, también argentino, que él dice que un tanatólogo es un partero al revés, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, es eso, es acompañar para que ocurra algo tan natural como un nacimiento, que tendría que ser natural. Lamentablemente, las imágenes que tenemos de los parteros no siempre van en esa misma línea, pero un tanatólogo hace lo mismo, ¿no? No es ayudar a la gente que se muera porque la gente se va a morir, es acompañarlo, no hay que hacer nada y como dice Dopaso también, es una tecnología perfecta. ¿Tá? Porque no hay nadie medio muerto. O sea, cuando te morís, y ahí el rol es simplemente estar, acompañar y sostener también al entorno. Alberto, Sí, estaba escuchando y pensaba en los amigos en común que tenemos, Hugo Paso, la Nana, tanta gente en común. Me gustó mucho dos cosas, bueno, varias de las que mencionaste, pero me quedo con dos. El tema de la empatía, de que podría uno, desde una vivencia omnipotente, creer que puede ponerse a cabalidad en el lugar del otro e invalidar completamente su experiencia, ¿no? Me parece fundamental eso de tener bien claro, porque ya la terapia también te da cierto aire de omnipotencia, ¿no? La sensación de que yo puedo explicar lo que a ti te pasa con una sencillez y en realidad es el dolor del otro, completamente del otro, ¿no es cierto? Uno puede asomarse a ver el dolor del otro, puede acompañar en parte a que ese dolor se desarrolle, pero la experiencia del otro sigue siendo el otro. Y el silencio, me quedo también con el silencio, que es tan difícil a veces de sostener completamente, no entregarse ahí, estar ahí presente, sin apurar, sin nada, simplemente estamos ahí. Es lo que hay, no hay más en este momento, ¿no? Me quedo con esas dos cosas. gracias Alberto. Y sí, no quiero agregar nada a lo que decís, me parece bellísimo. Gracias Alberto. Bueno, Si me permite, buenos días. hola Gloria, buen día. Eh, Estimado Hernán, comparto completamente con la apreciación y estoy agradecida por su presencia y sus experiencias otorgadas. Bueno, es completamente cierto lo que usted está conversando. Yo soy médico, ya tengo 45 años de labor. También soy de la comunidad gestáltica. Estoy convencida
de la parte espiritual que usted ha compartido. Em, Estoy desde el año pasado acompañando a las internas del penal. Voy 3 veces a la semana. Y bueno, estuve em, tratando de ver qué es lo que puedo yo aportar a estas mujeres. Y definitivamente, bueno, por años de labor comparto, sé lo que es ser un ayudante de un cirujano. Lo sé completamente porque he hecho esa labor por años. Eh, el acompañante, porque quien hace la obra de labor de retiro de cualquier situación es el cirujano. El otro es un acompañante. Me siento cuando voy al penal y comparto con pacientes o personas que están en mi entorno como un instrumento, como un bisturí, como un lapicero, simplemente permitiendo que la persona pueda alcanzar, eh, ellos mismos puedan dar su, las formas, cómo puede ser ayudado. Ujú, ujú. Y De acuerdo. eso me encanta de sentirme simplemente un instrumento espiritual de lo que el cirujano es lo que quiere hacer. Muchas veces nosotros no sabemos Ujú. lo que el cirujano va a realizar y simplemente lo acompañamos para que no nos sintamos, como usted dice, así totipotenciales y que podamos sentirnos con ese ego de que lo hemos logrado, de que sabemos lo que tenemos que hacer. Como médico, Increíble. muchas veces Ujú. nosotros estamos siempre pensando de que escuchamos lo que la persona desea y definitivamente le damos sabiondos, le damos las pautas que tienen que seguir al pie de la letra. Y si no lo hace, entonces ya nos deslinda responsabilidades de su recuperación. Pero qué Muchas gracias, maravilloso. Gloria. Muchas gracias ahí por compartir tu experiencia también. Bueno, estoy viendo varias preguntas. Voy a ir cerrando, si me permiten, y agradeciendo de corazón, Alberto, una vez más la invitación. Hermoso ver tanta gente querida, tantos colegas que nos conocemos hace años, tanta gente nueva. Bueno, gracias, gracias por estar a todas las personas que se sumaron. Vamos a sacarnos una fotito, ¿sí? Porque nos ponemos cholulos como ¿vieron? Los músicos que después se sacan así con la gente. Bueno, vamos a hacer algo así. Así que 1, 2, 3, una vez más. Uno, a ver que tenemos gente en la otra sala también. Ahí va. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y para terminar, simplemente compartirles un par de cositas más. Bueno, preguntaban por mis libros. Ahí están mis libros. Bueno, ya llevan varias ediciones, como le dije. El primero editado en Brasil, en Rusia, el segundo también en Rusia. Y el tercero, que fue primero editado en Rusia y que espero que para el año que viene esté. Y ahí me escribían de España, ojalá que pueda llegar a España también. ¿Sí? Primero, nuestro querido Claudio Naranjo, esa frase de la terapia es un camino de transformación para los dos, en realidad no solo para el paciente, sino también para el terapeuta. Pero también les quiero dejar algo más, despidiéndome, una frase de Arun Mansukiani. Arun Mansukiani es un psicólogo hindú, de origen hindú, que está viviendo en España ahora, y que esta frase a los que trabajan con adolescentes puede ser de utilidad también. Dicen, los jóvenes no necesitan que los adultos se ocupen de resolver sus problemas, necesitan que los adultos se ocupen de sus propios problemas. Y ahí, tomando como inspiración esta frase, les voy a dejar que los pacientes no necesitan que los terapeutas se ocupen de sus problemas,
necesitan que los terapeutas se hagan cargo de sus propios problemas. Y en lo posible tener los patitos lo más en fila posible, como decimos en Uruguay. Así que les dejo un abrazo grande. Aquí quedan datos de referencia. Bueno, igual Alberto los pueda contactar conmigo. Nos podemos encontrar en las redes también. Así que bueno, muchas gracias de corazón.